Bienvenidos al canal de YouTube de Novedades Mundo. La invasión rusa de Ucrania se ha convertido en la guerra convencional más grande de Europa en los últimos años y el conflicto más mortífero del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Las grandes batallas de la guerra recuerdan algunas de las guerras más brutales del siglo XX. Estos incluyen el sitio de Mariupol, la batalla de Severodonetsk, la ofensiva de Kherson y ahora la formidable batalla de Bakhmut. La batalla por Bakhmut comenzó después de la ofensiva de Luhansk de Rusia, cuando el Kremlin redistribuyó sus fuerzas en Donetsk con el objetivo de capturar por completo la región de Donbass en Ucrania. Reflejando la batalla de la frontera en Francia en la Primera Guerra Mundial, Bakhmut se ha convertido en la tierra de un hombre muerto. En el transcurso de 5 meses, las fuerzas rusas, dirigidas por el notorio grupo Wagner, enviaron a decenas de miles de sus soldados a la ciudad y lograron un progreso mínimo frente a la rígida defensa ucraniana. La ciudad misma estaba en ruinas debido al bombardeo ruso indiscriminado, una repetición de las tácticas rusas en Mariupol, Alepo y Grozny. Las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron uso de trincheras en su defensa, y como ninguno de los bandos pudo obtener la superioridad aérea, cada centímetro que tomó Rusia fue retomado por el ejército de Kiev. El ejército ucraniano también sufrió grandes pérdidas, pero ahora tiene una posición defensiva favorable. Los ucranianos son superados en número, pero con tropas experimentadas estacionadas en la ciudad durante años, mantienen una postura firme. El ejército de Kiev fue reforzado por voluntarios georgianos, polacos y bielorrusos. Las luchas que tienen lugar aquí muestran la solidaridad de personas de naciones que sufren bajo la bota del Kremlin. Por otro lado, muchos soldados del ejército ruso no quieren luchar contra Ucrania. Y algunos de ellos se oponen con tanta vehemencia que estos ciudadanos rusos aparentemente están listos para tomar las armas contra su país y luchar junto al ejército ucraniano. La Legión de la Libertad rusa supuestamente se formó en marzo cuando miles de soldados rusos se rindieron a las fuerzas de Kiev. La Legión está formada por veteranos, así como por rusos que viajaron a Ucrania con otros extranjeros para luchar en el ejército ucraniano en los meses posteriores a la invasión. En lo que describió como su manifiesto en abril, esta Legión de la Libertad se comprometió a luchar por una nueva Rusia y deshacerse del régimen dictatorial del presidente Vladimir Putin. Los soldados del escuadrón usan la bandera azul-blanca, que se ha convertido en un símbolo popular del movimiento contra la guerra de Rusia. Uno de los secretos mejor guardados de la Legión es su tamaño, y se estima que este grupo comenzó con unos pocos cientos de soldados y ahora tiene miles de miembros. La Legión afirmó el mes pasado que constaba de 2 batallones completamente tripulados, que podrían significar potencialmente miles de combatientes. Se informa que se envían alrededor de 300 solicitudes para unirse a la unidad todos los días. Por supuesto, esto no significa que tantas personas se unan al grupo todos los días. Están revisando estas solicitudes. También hay información de que los servicios de inteligencia rusos están tratando de enviar spam. La mayoría de los miembros de la Legión mantienen sus identidades en privado por temor a represalias y para proteger a sus familias, lo que hace imposible que sus cuentas se verifiquen de forma independiente. La Legión de la Libertad antes mencionada admitió haber reclutado tropas en campamentos de prisioneros de guerra en Ucrania. El miembro más destacado del grupo es Igor Volubev, ex ejecutivo del banco estatal ruso Gazprombank. Nacido en el noreste de Ucrania, Volubev pasó la mayor parte de su vida en Moscú, pero huyó a Ucrania después de la invasión y anunció en junio que se uniría a la Legión para ayudar a Rusia a convertirse en un país democrático libre. Además de su tamaño, se sabe poco sobre dónde se unió la Legión a la batalla. También recientemente, los rusos fueron atrapados tratando de cambiar de bando y luchar por Ucrania, al igual que los miembros del grupo de la Legión. Un ciudadano ruso, de quien el Servicio Federal de Seguridad dice que planea luchar por Ucrania, fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión el miércoles pasado. Sergei Ulukshonov, de 30 años, de la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, fue condenado por el Tribunal de Distrito, informó una fuente de noticias pro-Kremlin. En el conflicto que comenzó cuando el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, Sergei Ulukshonov fue acusado de planear unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania y luchar contra Rusia. Ulukshonov fue declarado culpable de prepararse para unirse a una orden armada en el territorio de un estado extranjero. En documentos judiciales, se le acusa de compartir puntos de vista nazis. Mientras justificaba su ataque a Ucrania, Putin anunció que estaba tratando de desvalorizar el país.
El jugador de 30 años fue acusado de leer detenidamente sitios web procranianos y comunicarse con la selección ucraniana en la primavera de 2022. El 3 de abril, Ulukhshonov estaba en Minsk, la capital de Bielorrusia, en la frontera con Ucrania. Supuestamente llamó al representante del Servicio de Seguridad de Ucrania, quien le explicó cómo cruzar ilegalmente la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Ulukhshonov fue detenido más tarde por los guardias fronterizos de Bielorrusia el 8 de abril y lo entregaron al FSB. Los documentos judiciales identifican a Sergei Ulukhshonov como un ferviente opositor de la política interior y exterior de la Federación Rusa. Por otro lado, el pasado martes, otro ciudadano ruso fue detenido por el FSB en el aeropuerto de Krasnoyarsk, acusado de intentar salir de Rusia e incorporarse a las Fuerzas Armadas ucranianas. Los portavoces del FSB anunciaron que este hombre que reside en Abakan en la República de Cacasia de la Federación Rusa fue acusado de intento de traición. La agencia de seguridad declaró que el hombre quería unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania con el objetivo de participar en las hostilidades. El FSB anunció que este ciudadano ruso había cometido previamente actos de vandalismo contra edificios administrativos en Cacasia y fue procesado en un caso de vandalismo. Rusia ha endurecido sus leyes contra la traición después de tales eventos, y aquellos que luchen en conflictos armados, hostilidades u otros actos contra el país ahora pueden enfrentar hasta 20 años de prisión. Aparte de los riesgos de ser capturados por las fuerzas rusas, luchar por Ucrania puede dejar a los alistados en la legión frente a un dilema moral. Si bien ambos lados sufrieron grandes pérdidas, el impulso se mantuvo en Kiev. Los ucranianos privaron a Moscú de la victoria durante meses, ya que pudieron formar una línea defensiva estable al avanzar a través de Kharkiv y Kherson. Además, el ejército de Moscú sufrió pérdidas que el Kremlin no pudo reemplazar de manera consistente, como lo demuestran los problemas de movilización de este otoño. Sin embargo, Moscú retiró las fuerzas originalmente guarnecidas en Kherson para fortalecer el grupo Wagner, concentrando constantemente todo lo que tenía en esta sola ciudad. Wagner usó tácticas de oleadas humanas y gastó sus propios nuevos reclutas junto con soldados rusos para obtener su recompensa. Con Ucrania liberando Lyman a principios de este otoño y paralizando el flujo de tráfico en el puente de Kerch durante varios meses, bloquearon las líneas de suministro rusas en las áreas ahora ocupadas, lo que hizo que el avance del ejército de Moscú en Bakhmut fuera inútil. El único premio de consolación para los rusos por el momento es que Moscú es la única zona en la que avanzar desde que Bakhmut lanzó el contraataque ucraniano. Bakhmut representa una gran recompensa para Wagner, especialmente para su fundador Prigozhin. Prigozhin, al ver la oportunidad de ocupar un puesto de alto nivel después del gobierno de Putin, continúa transfiriendo recursos no solo a Bakhmut sino también a otras ciudades bajo el mando de Wagner, como Soledar. Bakhmut será recordado como un infierno en la tierra, con una guerra convencional agotadora de un tipo que no se había visto entre los dos países desde la Guerra de Corea. Parece que Rusia seguirá sufriendo grandes pérdidas. Las políticas de guerra del Kremlin llevaron a cientos de miles de ciudadanos y soldados rusos a rebelarse contra el régimen de Moscú. Esta gente quiere luchar contra Putin, incluso ahora viven con el sueño de una Rusia libre. Como mencionamos esta semana, muchos rusos han sido atrapados tratando de cambiar de bando y luchar por Ucrania. La Legión rusa está luchando junto con Ucrania contra los soldados invasores del ejército de Moscú. Las personas que sufren bajo la sombra del Kremlin muestran una gran solidaridad. Nadie quiere morir por el líder ruso Putin. Muchos soldados del ejército ruso parecen dispuestos a tomar las armas contra su país y luchar junto al ejército ucraniano. Podemos decir que esta guerra se convirtió en un hito para Rusia. La situación después de la invasión rusa de Ucrania es realmente deplorable. Rusia se quedó atascada como se quedó atascada en el atolladero ucraniano. Podemos decir que el presidente ruso, Vladimir Putin, perdió a sus ciudadanos en su país al igual que perdió a su ejército en Ucrania. Si quieres seguir de cerca los últimos acontecimientos, no olvides suscribirte al canal. Gracias por mirarnos.